Quiero tocar un tema que lo he titulado El valor del llamado, ya que estamos tratando acerca de lo que significa que Dios nos llame, que Dios nos restaure y que Dios nos quiera usar. Si usted tiene su Biblia ahí a su mano, acompáñeme, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 en adelante. Y antes de leer, le quiero contextualizar este texto. Hubo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, un gran hombre de Dios llamado Elías. Elías fue uno de los grandes generales de Dios en la antigüedad. ¿Usted recuerda cuando hizo caer fuego del cielo? Dice la Biblia que un día oró para que hubiese una sequía, luego oró para que lloviera. Y se describen un sinnúmero de milagros de cómo Elías confrontaba a la nación, cómo obraba de una manera sobrenatural, cómo ungió reyes, sacerdotes. Y dice la palabra que llega un momento donde Elías envejece. Y Dios entonces guía a Elías para que ahora llame a un sucesor. Y ese sucesor llegó a ser Eliseo. Eliseo más adelante llega a ser ese gran profeta que se desarrolla y Dios usa de una manera sobrenatural. Pero hoy quisiera leerle cómo pasó su llamado y vamos a descubrir algunas cualidades en la vida de Eliseo. Primera de Reyes 19, 19. Dice la Biblia: entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Hasta ahí. La palabra de Dios muestra a un gran hombre que ahora llama a alguien para que recibiera la unción de Dios y comenzara a servirle al Señor. Dice la Biblia que cuando Eliseo recibió el llamado, estaba trabajando. Imagínese por un momento el tiempo antiguo, el de Israel. Él era un agricultor, tenía tierras. En ese tiempo usaban los bueyes, pares de bueyes para arar la tierra, para luego sembrarla, cosecharla. No existía pues la maquinaria que existe hoy en día. Y allí estaba Eliseo. Según esta historia, Eliseo era un hombre productivo, era un hombre que tenía empresas, era un hombre que tenía tierras, era un hombre trabajador. Él estaba subido en 2 yuntas de bueyes, dice la palabra, y habla de 12 pares, es decir, que tenía 24 bueyes trabajando, empleados, bueno, la tierra. Y esto me muestra un principio, y es que Dios es especialista en llamar a personas ocupadas. No sencillamente era una persona por allí deambulando sin hacer nada, un desocupado. No, note que era un hombre productivo, pero Dios se fija en él para usarlo. Ahora, al matar los bueyes, esto demuestra un serio compromiso con el llamado. Porque es impresionante lo que hace Eliseo. Es como si usted trabajara con buses y usted transporta gente y Dios lo llama a hacer otra cosa y usted va y quema los buses. Eso fue lo que pasó con Eliseo, un serio compromiso con esa asignación. Pero también se muestra
de cómo para Eliseo fue motivo de alegría que Dios lo llamara, que Dios lo eligiera para algo. Porque dice que fue y en ese momento mató los bueyes, llamó al pueblo, celebró. Eso fue comida gratis para todo el mundo, su buen pedazo de carne, celebraron, se gozaron. ¿Y por qué? No, porque Dios acaba de llamar a Elías. Ahora yo quisiera resaltar en esta historia algunas cosas importantes que creo que usted y yo debemos de aprender de Eliseo como personas que necesitamos a Dios. La primera cualidad que quiero resaltar de Eliseo es que fue sensible al llamado. Fue sensible. Diga conmigo, sensible. Primera de Reyes 19:19. Volvamos a leer. Dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Ahora, note esto. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Por aquí tengo una especie de manto. Bueno, haga de cuenta que este es el manto de Elías. El manto en ese tiempo antiguo era una pieza que usaba mucha gente y era muy práctica. Servía para amarrársela a la cintura como un cinturón. También se lo ponían en la cabeza para el sol, o cuando tenían frío lo usaban tipo aquí en el cuello, o si no también lo usaban para tirarse en el piso y poder dormir. Elías tenía un manto. Mire cómo dice la Biblia de manera literal, cómo pasaron las cosas. Elías va caminando, Eliseo está subido en unos bueyes, está trabajando y ahora pasa Elías y le hace así. Dice la palabra que Elías no dijo nada. Por supuesto, creo que en ese momentico donde Elías tira el manto, algo pasó a nivel espiritual. Por supuesto, Dios tocó la vida de Elías, pero algo que quisiera resaltar es la sensibilidad en la vida de Elías. Dice la palabra, le echó el manto y se fue. Ahora aquí surge una gran incógnita, una gran pregunta para cada uno de nosotros, y es, ¿qué tan sensibles usted y yo somos a Dios? Ya la obra de la cruz ya pasó, ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Él ya llevó los pecados de la raza humana, ya resucitó, ya ascendió al cielo. Está disponible para toda persona que cree en Él, que le busca. Ya Elías no está, ya Eliseo no está, ya Pedro no está, ya el apóstol Juan no está, ya Timoteo no está, pero Dios sigue obrando en este tiempo y está queriendo buscar personas que como Eliseo sean sensibles a su llamado. Qué bonito es que Dios toque a la puerta de nuestro corazón y nosotros oigamos su voz. Y no solamente para un llamado, sino cuando Él quiere entrar a tu vida, quiere ayudarte en tu vida, quiere perdonar tu vida, quiere sacarte de los problemas, quiere llevarte a la salvación, quiere sanar tu cuerpo. Yo creo que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros son beneficios que por su gracia Dios nos los entrega, porque no somos merecedores de esos beneficios. Pero ya Cristo murió por nosotros para llevar allá nuestra maldición y abrirnos la oportunidad de tú y yo acercarnos al Señor y frente al llamado de Dios decirle: Señor, gracias, gracias porque tú te fijaste en mí, gracias porque tú atrapaste mi corazón, como decía ahora la canción, atrae mi corazón. Quiero tener un corazón sensible, porque parece ser de que con la naturaleza humana natural hay un corazón duro. La Biblia habla de un corazón de piedra
Y el corazón de piedra es insensible. Pero qué bonito es que Dios cambie nuestro corazón. Cambie ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón sensible a su voz. Elías solo lo tocó con un manto. Hay gente que Dios le tiene que meter es un garrotazo. Me faltó fue conseguirme como un bate de béisbol. Porque hay gente que ¡puh! ¡Puh! Y se consigue un ¡pum! ¡Ey, ey, ey! Y qué triste es llegar a Dios ya vueltos pedacitos. A que Dios nos vuelva a armar. Yo le digo a los jóvenes, las decisiones más importantes en la vida se toman en la juventud. Porque me encontraba con un joven que me decía, pastor, cuando sea viejito me convierto. Hay otro me decís que pastor, como ya se acercaba diciembre, me decía, pastor, en enero vuelvo. ¿Y cuántas personas no tienen su corazón duro? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que Dios respeta tu libre albedrío. Dios es un caballero. Él no quiere obligarte a algo, porque lo que Él quiere es que con Él establezcamos una relación basada en amor. Y el amor es algo insobornable. El amor es algo que tiene que nacer en mi corazón. Y Dios está a la puerta tocando. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere salvar, pero eres tú quien abre la puerta para que Él pueda entrar y obrar en tu vida. ¿Qué pasa cuando no somos sensibles a Dios? Las cosas no comienzan a funcionar bien, pero qué bonito es nosotros ver a aquellos que han sido sensibles a la voz de Dios. Si nos vamos al Nuevo Testamento, dice la Biblia que allá en el Nuevo Testamento ahora aparece Jesucristo. Ahora, ¿quién era Jesús? Dios, ese Dios omnipresente, omnisciente, creador, poderoso, sobrenatural, ese Dios invisible, ese Dios grandote, ahora se humaniza y se vuelve una persona, Jesús. Ahora, yo le voy a decir algo, a ver cómo se siente usted con esto. Si Jesús no hubiese aparecido hace 2000 años, sino hoy, 2021, y Jesús, ¡pum!, aparece en escena, y Él va a llamar a unos discípulos. Él quiere conformar su equipo de 12 discípulos, y entonces Él viene, pasa por tu casa y te dice, hey tú, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Wow. Leamos la historia como pasó. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua. Eran pescadores porque vivían de la pesca. Verso 19. Jesús los llamó. Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes, trabajando. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Wow. Yo recuerdo cuando yo tenía 19 años,
Cristo se reveló a mi vida, vino a mi corazón. Y valoro tanto ese momento porque Jesús vino como un amigo a tocar la puerta de mi corazón. Déjame entrar. Dios puede usar muchas maneras para revelarse a tu vida, para mostrarse. De hecho, Él está aquí hoy. Y si hay una palabra como estas es porque Dios usa mi boca para hablarte a ti. Pero yo le doy gracias a Dios porque en ese momento le abrí la puerta. Y recuerdo que en ese momento me habló, me mostró el ministerio que quería entregarme, la manera en que Él quería que yo le sirviera al Señor. Yo hoy, 20 años después, el próximo año cumplo 20 años de ministerio. Arranqué a los 24 años a servirle al Señor. 20 años cumplo el próximo año. Pero yo hay veces pienso y digo, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiera sido sensible a la voz de Dios? ¿Qué hubiera pasado? Porque créame que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios tira la red, tira la palabra. Vaya, prenda la televisión y ahí están predicando. Prenda la radio, ahí están predicando. Abra las redes, ahí están predicando. Hoy en día el problema no es oír la voz de Dios, el problema es el corazón del hombre. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos para permitir a Dios obrar y que Él haga lo que quiere hacer con mi vida y con mi mañana es sensibilizar mi corazón. Dios no va a llegar así como llegan los del SMAT a romper puertas. No, Dios no es así. Dios sencillamente toca, pero eres tú quien le permite entrar. Y qué bonito ver a Eliseo, un hombre sensible. Qué bonito es ver a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, que fueron sensibles al llamado de Dios. La segunda cualidad que descubro en Eliseo es que Eliseo obedeció al llamado. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 20, dice la palabra: Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías. Porque una cosa es oír a Dios, otra cosa es obedecer. Dios, por ejemplo, le habló a Jonás. Le dijo a Jonás: tú eres un profeta, tienes que irte para Nínive, súbete en este barco. Y Jonás oyó, entendió, pero no hizo caso. Y a Dios hay que hacerle caso. Diga conmigo eso: a Dios hay que hacerle caso. Porque es que el problema nuestro y nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ver con un corazón obstinado, duro. Y entonces creemos saber más que Dios y le decimos: no, Dios, yo creo que mejor por acá. Y nos cerramos. Y nos cuesta creer en algo que dice la Biblia que debemos de hacer, y mucho menos hacer caso a la voluntad de Dios. Entonces nos hacemos los locos. Y muchas veces son argumentos del por qué yo no puedo hacer eso que Dios me está diciendo que haga. Muchas veces estamos tan aferrados a lo terrenal, a lo vano, al pecado, a lo que me causa un placer momentáneo, temporal. Aún sé que me puede hacer daño, pero estoy aferrado a eso. Y quizás Dios me llama, me muestra cosas, tiene sus manos llenas de bendiciones, pero yo estoy tan ocupado que no tengo mis manos dispuestas para recibir lo nuevo de Dios. Note cómo Dios le habla a Sansón y le dice: Sansón, te quiero usar, te quiero bendecir, voy a ponerte como líder de tu nación. Pero no, Sansón no hacía caso. Él oía a Dios, pero no hacía caso.
O muchas veces comenzamos a tratar de convencer a Dios de que eso no es para nosotros, como cuando Dios se le reveló a Moisés allá en la zarza ardiendo en el Antiguo Testamento, y entonces Moisés le dice, pero Señor, yo soy tatareto, yo no puedo hablar, tú me estás poniendo a hablar, y yo no puedo hablar. O Abraham le dice a Dios, Señor, pero yo ya soy muy viejo, ya no tengo edad, ya me pasó el tiempo. O quizás Jeremías diciéndole al Señor, pero yo soy muy niño, yo no soy capaz, yo no puedo. O quizás Gedeón diciéndole a Dios, Señor, pero yo soy muy pobre, no tengo dinero. Pero yo veo a un Dios derribándoles argumentos. Le dice a Moisés, ¿acaso yo no creé la boca? Te hago una boca nueva. Y le dice a Abraham, te tengo para cosas grandes de aquí en adelante. Le dice a Jeremías, no digas que eres niño porque te tengo para ser profeta a las naciones. Yo me imagino diciéndole a Gedeón, mucho gusto, yo soy el dueño del oro y de la plata. Estos hombres, aunque levantaron argumentos, los derribaron y fueron sensibles y obedientes a la voz de Dios. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía una empresa y Dios me dijo, deja todo, así me lo habló a mí, deja todo que te voy a usar. Y yo recuerdo en mi argumentación, pero Señor, yo tengo estas fallas, esto otro. Y yo dentro de mí, yo le decía al Señor, mira, déjame trabajar 10 años más. Y yo en 10 años me voy a estabilizar económicamente. Ya en 10 años, cuando ya tenga estabilidad económica, me voy a dedicar a servirte. Yo le decía así a Dios, yo queriendo sorprender a Dios, ¿no? Y Dios me habla y ¿cómo así? Es que yo no necesito que usted trabaje. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Si yo te quiero bendecir, te bendigo. Si yo te quiero proveer, te proveo. ¿Quién detiene mi mano cuando yo quiero bendecir a alguien? ¿Qué te está costando seguir a Cristo? ¿Qué te está costando obedecer la voz de Dios? Estamos tan llenos de costumbre, de religiosidad, de situaciones, una manera de pensar materialista, creyendo que allá en el mundo hay cosas mejores que las que Dios nos quiere ofrecer. Pero la Biblia nos enseña a un hombre llamado Eliseo que fue sensible y lo dejó todo. Primera de Reyes 19:21 dice la palabra, entonces Eliseo regresó a donde estaban los bueyes y los mató. Mira el nivel de obediencia en la vida de Eliseo. ¿Usted recuerda cuando Dios llama a Abraham? En el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1, dice la palabra, hablando del llamado de Abraham, dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te he de mostrar. Ni le dijo dónde era. Como los abuelitos que dicen, mijo, hágale que en el camino entiende. Pero ¿qué le está demandando Dios a Abraham? Deje todo. Ahora, si nos pusiéramos en esos zapatos, por supuesto, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero dice en el libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe, Hebreos 11:8, dice la palabra, por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba a dar como herencia, salió de su tierra sin saber a dónde iba. Abraham no sabía para dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Yo recuerdo el testimonio de mis padres.
Ellos estaban en Bogotá. Mi papá se había convertido recientemente, comenzó a servir en la iglesia. Y un día Dios le habla y le pone esa carga en el corazón y le dice, váyase para Cali. Él cuenta que ni conocía Cali. Deje todo, él tenía un trabajo secular. Y ellos cuentan que él fue donde mi mamá. Mire lo importante de una mujer entendida. Y él fue donde mi mamá y le dice, Mercedes, Dios ha puesto una carga en mí de que nos vayamos para Cali a empezar una obra allá. Y ella le dijo, si Dios te lo dijo, hagámoslo. Coger los chivos, como se dice, montarlos a un jeep y arranque para Cali, a una ciudad, arrancar de cero una labor. Pero a causa de la obediencia, esa semilla que se sembró en Cali dio un fruto exorbitante. Se fundaron más de 100 iglesias. Creció un ministerio muy grande. Hoy estamos aquí, fruto de esa semilla, de esa obediencia de otros. Son personas que entienden que lo que Dios tiene para ofrecerles es mayor que lo que el mundo les puede ofrecer. El salmista David escribió, Salmos 25, verso 4, Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti confío a todas horas. Ahora, no espere que cuando Dios a usted le hable, se le revele, le toque la puerta de su corazón. No espere que el mundo se lo vaya a aplaudir. De hecho, mire que cuando Dios puso sueños en la vida de José, sus hermanos lo aborrecieron. Cuando Dios ungió a David como rey, sus hermanos lo menospreciaron. El rey ahora se levanta como su peor enemigo. Cuando Dios llamó a Pablo, los demás lo apedrearon. A Jesús lo crucificaron. La Biblia dice que cuando Jesucristo tomó a sus 12 y los envió, mire lo que les dice en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22 en adelante. Mire las palabras de Jesús a sus discípulos. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Verso 37. El que quiere a su padre o a su padre, perdón, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Esos son de esos versículos que nadie aplaude. Es que ¿cómo voy a aplaudir a eso? Cuando Dios está diciendo, yo voy a llegar y le voy a generar conflictos. Yo hablaba con una mujer, una gerente de una empresa que yo estaba discipulando, evangelizando. Y yo invitándola a la iglesia, vaya a la iglesia, y me decía algo, y me decía esto, pastor, a mí me gustan las cosas de Dios, y yo quiero ir a la iglesia, pero la verdad es que a mi esposo no le gusta. Y yo no quiero generar conflictos, entonces mejor no, por ahora no. Es que es difícil
Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y tu entorno, tu familia es incrédula, son impíos. De hecho, la Biblia dice que para los impíos el evangelio es locura, pero para nosotros el evangelio es poder de Dios. ¿Cómo así que usted se va a ir para la iglesia un domingo? ¿Qué es eso? Y vaya, dígale a su familiar impío que usted está ayunando. ¿Ayunando? Y peor aún si lo ven llenando el sobre de diezmos. ¿Qué es eso? Conflictos. Pero tremendo. Porque son momentos donde tenemos que decidir. Hay un testimonio de una mujer aquí de la iglesia y ella decía: cuando yo me convertí al Señor, yo me convertí de verdad. Yo estaba en la iglesia y mi esposo, me decía ella, mi esposo se levantó y me dijo: si vuelves a ir a la iglesia, me voy de la casa. Así decía el hombre. Entonces ella fue y le armó las maletas y se las puso ahí. Mijo, váyase. Y el hombre se fue. Y como a los días volvió. ¿Y sabe algo? Ese hombre al tiempo se convirtió a Cristo y hoy toda la familia está en la iglesia. No podemos esperar que el mundo aplauda lo de Dios, porque el mundo ama lo suyo. No espere que el mundo te aplauda. De hecho, lo espiritual lo entienden los espirituales, dice la Biblia. Pero cuando Dios habla a su pueblo, a sus hijos, es porque Dios quiere llevarte a otro nivel de gloria, de bendición. Y quizás a través de tu vida, toda esa casa, toda esa familia sea transformada con el poder del evangelio y terminen todos arriba en el cielo. Pero es tomar la cruz. Es un acto de sacrificio. Es un acto de abnegación, de obediencia, de rendición. Pero qué bonito lo que le dice Pedro a Jesucristo. Pedro le dice: pero Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú eres Dios. Y lo tercero que quisiera resaltar de la vida de Eliseo es que Eliseo empezó el proceso. Primera de Reyes 19:21 dice la Biblia: entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Ahora note esto: después se fue con Elías como su ayudante. Y ahora pensemos en esto. Elías, un empresario, tiene tierras, está trabajando, es productivo. Le tiran el manto. Cualquier persona hubiera podido decir: bueno, Dios, yo estoy dejando bastantes cosas. Bueno, yo estoy dejando, mira, la tierra, maté los bueyes. Bueno, ¿tú qué tienes para ofrecerme? Porque hay personas que dicen: bueno, Señor, sí, yo quiero servirte, pero a ver, hablemos del salario. A ver, ¿cuántas vacaciones al año tengo? ¿Hay prestaciones sociales? ¿Cuál va a ser mi oficina? A mí me pasó eso. Cuando a mí Dios me llama, yo tenía una empresa y yo era productivo. Y literalmente Dios me dice a mí: Samuel, deja todo porque te quiero usar. Todo. Y yo fui sensible a la voz de Dios y Dios me dio una empujadita porque todo se me desbarató. Cuando a usted le desbaraten las cosas, ahí Dios le está dando una empujadita, ¿oyó? Y yo me quedé sin nada. Entonces yo vivía en Estados Unidos en ese momento y yo llamo a mi papá. Mi papá era el pastor
de la iglesia, él tenía la región, bueno, muchas cosas. Entonces yo lo llamo todo emocionado. Hola papá, ¿cómo estás? Dios me llamó al ministerio y yo me voy a ir para allá a trabajar con usted. Y mi papá apenas me escuchaba, ¿no? Y yo le digo a mi papá, bueno papá, pero ¿cuánto me puede pagar? ¿Cuánto me puede pagar? Y mi papá ya un hombre maduro, ya trajinado, sí, mi hijo, ¿sabe qué? Hablamos después. Y pum, me tiró el teléfono. Y yo me quedé con el teléfono. Papá, hey, papá. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ayer hablaba con alguien y yo le decía que para mí Estados Unidos, yo viví varios años allá, para mí no fue Disney World, para mí Estados Unidos fue el desierto. Porque allá Dios, después de esa llamada, me dejó y me tiró al desierto. Comenzó a procesarme, comenzó a tumbar todos esos ídolos que nosotros tenemos. Y pasan unos años y yo le digo a Dios, Señor, ya, no importa donde me mandes, si no hay plata no importa, yo quiero servirte, Señor. Y Dios me dice, vete para Cali, precisamente. Mire cómo Dios organiza las cosas, porque así como Eliseo fue llamado a ser sucesor de Elías, Dios tenía un plan conmigo. Y cuando ya le digo a mi papá, yo quiero servirle a Dios, no me importa, no me paguen, no voy por salario, yo solo quiero servir. Le dije así. Y literalmente llegué a servir sin sueldo, sin nada. ¿Y sabes algo? Cuando Dios llama a Eliseo, lo manda a ser el ayudante de Elías. Alguna persona diría, bueno, ¿cuál va a ser mi posición? Yo allá era un gerente, o yo allá era el jefe, aquí ¿dónde voy a mandar? No, mijo, vaya. ¿Por qué? Porque siempre que Dios quiera exaltar a alguien, lo pone debajo de alguien. Nosotros en la vida necesitamos mentores. Y cuando Dios tiene planes contigo, Dios te va a poner debajo de alguien. Y ese alguien Dios lo va a usar para formarte, para corregirte, para guiarte en el camino, para empoderarte, para posicionarte. Es una persona que Dios pone para ti. Dios no mandó a Eliseo a ser el profeta, Dios lo mandó a ser el ayudante del profeta. Y eso se llaman los procesos de Dios. Y si usted no está dispuesto a vivir los procesos de Dios, entonces no es apto para el reino. Sin procesos no hay victorias, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Yo viví mi proceso, tú tendrás que vivir el tuyo. Cuando yo llego a Cali estuve 12 años sirviendo a mi padre en el ministerio. 12 años. Y mi papá era el que me jalaba las orejas, el que me formaba, el que me corregía, el que estaba allí. Procesos de Dios. Diga conmigo, procesos. Y Eliseo estuvo dispuesto a eso, a ser el ayudante, a ser el servidor, a ser el que quizá le llevaba la maleta a Elías. Pero es tremendo porque al que se humilla, Dios lo exalta, dice la palabra. ¡Wow! Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Y cuál es nuestra tarea en el proceso? Crecer. Alguien decía que el sabio aprende de los errores de otro. El inteligente aprende de sus propios errores, pero el necio no aprendió. ¿De qué se trata la vida? De crecer, de dejarnos formar por Dios, de procesarnos, pero ir tras aquello que Dios me ha prometido.
Cuando nosotros vemos la vida de Eliseo, fue una vida emocionante. Dice la palabra que Eliseo acompañó a Elías hasta el final de sus días. Ya Elías era muy anciano, ya iba a ir al cielo. Y dice la palabra que ahora ese manto, Elías se lo tira a Eliseo y poseía la doble unción. Doble unción. Porque cuando Dios pone una unción sobre tu mentor, Dios la deposita también sobre tu vida. Dice la Biblia que Elías, hay descritos en la Biblia 16 milagros que hizo Elías. Pero de Eliseo se describen 32, el doble de milagros que Dios hizo a través de Elías. Ahora Elías, estudiaron la Biblia, se convierte en el gran profeta de Dios. Los reyes lo llamaban para darles palabra, para asesorarlos. Ungió reyes, sacerdotes. Dios lo usó de una manera sobrenatural. Los milagros que Dios hizo a través de Elías fueron sorprendentes, así como los milagros que Dios va a hacer a través de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Aleluya. Porque servirle a Dios trae recompensa. Le voy a leer unos versículos rápidamente. Primera de Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Colosenses capítulo 3, verso 23 al 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Romanos 2, verso 6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y me gusta mucho lo que Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo. Segunda de Timoteo 4:8. Pablo le dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vale la pena entregar nuestra vida a Cristo. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena perseverar. Vale la pena ser sensible a la voz de Dios. Pero quiero cerrar diciéndole que Dios espera de cada uno de nosotros esas tres cosas. Primero, que seamos sensibles a su voz. Segundo, que seamos obedientes a su palabra. Y tercero, que vivamos el proceso que Dios demanda para nosotros. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.